Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Archivos Tétricos. El día de hoy les traigo relatos de terror, cosas inexplicables y paranormales que les han sucedido a personas como tú y como yo. Espero que sean de su agrado y las disfruten. Sin más detalles, comenzamos. Relato número 1. Juegos de la infancia. Hace años, cuando era una estudiante de preparatoria, mi vida giraba en torno a una plaza que se encontraba frente a mi escuela. Este era el epicentro de nuestras vidas juveniles, un lugar lleno de risas, juegos y amistades. Pero el tiempo ha pasado y la plaza ha caído en desgracia, sumida en la oscuridad y el abandono. Decidí regresar a ese lugar por pura nostalgia, pero lo que me encontré fue mucho más oscuro que lo que recordaba. La plaza, una vez llena de vida, ahora yacía desierta y cubierta de polvo, como si el tiempo se hubiese detenido en su interior. La idea de explorar el lugar abandonado en plena noche comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Por qué no reunir a mis amigos antiguos de la preparatoria y revivir aquellos días de aventura y diversión? La idea parecía macabra y tentadora a la vez, y no tardé en comunicársela a mis amigos. Reunir a mis amigos no fue complicado. Aunque habíamos perdido contacto en los últimos años, la idea de explorar la plaza abandonada despertó en ellos la misma nostalgia que en mí. Santiago, Darío y David, mis compañeros de juventud, aceptaron la propuesta sin dudarlo. Con la ayuda de David, quien logró conseguirnos permiso para entrar al lugar, nos preparamos para la aventura. El vigilante de la plaza, un hombre llamado Manuel, nos advirtió que solo tendríamos un par de horas antes de que cerrara el lugar, pero estábamos dispuestos a aprovechar cada minuto de nuestra expedición nocturna. Armados con linternas y con una mezcla de emoción y nerviosismo, nos adentramos en la plaza una vez que el centro comercial cerró sus puertas. Apenas pusimos un pie dentro, nos dimos cuenta de que el tiempo se había detenido en aquel lugar. Los juegos infantiles y las máquinas de video yacían desgastadas por el abandono. Esto creaba una atmósfera de nostalgia y melancolía. Mientras recorríamos el lugar, los recuerdos de nuestra juventud comenzaron a inundar nuestras mentes. Nos recordaba las aventuras que solíamos hacer y los momentos de risas compartidos entre amigos. Pero pronto, la atmósfera de nostalgia dio paso a una sensación de inquietud cuando empezamos a escuchar extraños ruidos a nuestro alrededor. Los crujidos de los objetos por el cambio de temperatura y el eco de nuestros propios pasos eran lo único que escuchábamos en un principio. Pero pronto, esos sonidos se convirtieron en algo más. Risas infantiles resonaban en la oscuridad, aunque no había niños a la vista. Decidimos seguir adelante, tratando de ignorar la sensación de malestar que se apoderaba de nosotros. Pero cuando llegamos al área de juegos infantiles, la situación tomó un giro aún más aterrador. Santiago y Darío se subieron a un carrusel abandonado, mientras que David y yo los observábamos con cautela. Y fue entonces cuando escuchamos pasos corriendo sobre el puente y vimos cómo un niño se asomaba de este juego. Y también se empezaron a reír en la oscuridad. La presencia de niños en un lugar abandonado y más a estas horas de la noche nos llenó de temor y comenzamos a cuestionar nuestra decisión de estar allí. Sin embargo, decidimos seguir adelante, ignorando nuestras dudas y tratando de encontrar una explicación lógica para lo que estábamos experimentando. Pero cada paso que dábamos nos acercaba más al corazón de la oscuridad, donde la realidad y la fantasía parecían fundirse en una sola. Fue entonces cuando una de las máquinas de video se encendió por sí sola, a pesar de que el vigilante nos había asegurado de que no había energía eléctrica en el lugar. La situación se volvió aún más surrealista cuando las linternas dejaron de funcionar, y en medio de la penumbra vimos una figura oscura observándonos desde la distancia. Nos sentimos observados, vigilados por algo que no podíamos ver ni comprender.
Intentamos alejarnos de la figura, pero cada paso que dábamos parecía acercarnos más a ella. La sensación de peligro aumentaba con cada segundo que pasaba, y pronto nos vimos rodeados de una presencia ominosa que nos rodaba el aliento. Nos sentíamos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos escapar, pero luchamos por mantener la calma y encontrar una salida. Y fue entonces cuando decidí enfrentarme a la figura oscura. Le rogué que por favor nos dejara ir y le prometí que nunca volveríamos a invadir su espacio. Afortunadamente, la figura desapareció ante mis ojos, devolviéndonos la luz y el aire fresco de la noche. Con el corazón todavía latiendo con fuerza en nuestros pechos, salimos corriendo de la plaza, agradecidos por haber escapado de aquella pesadilla viviente, y al llegar al exterior nos abrazamos con alivio, sabiendo que habíamos sobrevivido a una experiencia que nunca olvidaríamos. Relato número 2. Experiencias terroríficas en el ejército. Mi nombre es Rafael y desde que tengo memoria he estado metido en el mundo militar. Este fervor por el servicio no es casualidad. Fue mi padre quien lo metió en mí desde que apenas era un niño. Recuerdo con añoranza cómo cada Halloween sin falta me disfrazaba de militar, emulando así a mi valeroso progenitor. Sin embargo, este fervor y admiración se vieron empañados por la tragedia cuando apenas tenía 16 años. La muerte de mi padre dejó un vacío inmenso en mi corazón y en el de mi madre, y a pesar del dolor, decidí que seguiría sus pasos, que continuaría su legado y honraría su memoria. Así que en el día de mi mayoría de edad, con determinación en los ojos y el peso de las expectativas sobre mis hombros, me presenté ante los cuarteles y me enlisté. Mi adaptación al riguroso entrenamiento militar fue rápida y asombrosa. Mis habilidades se destacaron rápidamente. Mi destreza en las maniobras, mi puntería certera y mi astucia estratégica era el legado de mi padre. Este había sido mi mentor antes de partir. Pronto me encontré escalando posiciones dentro de las filas, como si llevara la vocación de un guerrero en la sangre. Pero incluso en los momentos más tranquilos, las sombras de la tragedia y el miedo acechaban. Una noche, mientras estaba de guardia en un puesto remoto, una sensación de opresión inexplicable me despertó de mi letargo. Vi una figura retorcida desapareciendo entre la maleza, y aunque mi instinto me instaba a investigar, mi relevo llegó justo a tiempo para sustituirme. De regreso en mi tienda de campaña, intenté volver a dormir, pero algo en el aire me mantenía alerta. De repente, una presencia oscura llenó la tienda, envuelta en un aura de malevolencia. Luché por alcanzar mi navaja, preparado para enfrentar lo desconocido, pero la criatura desapareció antes de que pudiera hacer algo. Las noches siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable. La criatura, un ser demoníaco que parecía surgir de las sombras, me acosaba sin piedad, dejándome con un miedo que penetraba hasta lo más profundo de mi ser. Mis compañeros apenas percibían mi angustia, atribuyéndola al estrés inherente a nuestra profesión. Desesperado por encontrar respuestas, me armé con una linterna y me aventuré a explorar el terreno en busca de la criatura que me atormentaba. El viento susurraba ominosamente a mi alrededor mientras avanzaba con cautela. Cada sombra cobrando vida en mi imaginación me atormentaba. De repente, la figura demoníaca se materializó ante mí. Sus ojos ardientes llenos de malicia y sus garras afiladas listas para el ataque. No puedo decir que me enfrenté a la criatura con valentía. En realidad, me quedé petrificado mientras el demonio desaparecía en la oscuridad. Su presencia seguía acosándome, llenando mis días y mis noches con un terror insoportable. El miedo se convirtió en mi compañero constante, afectando mi desempeño y mi bienestar mental. Un encuentro fortuito con Sebastián, un nuevo compañero de patrulla, me brindó un respiro temporal en la oscuridad que me rodeaba. Su presencia alegre y su espíritu aventurero aliviaron mi ansiedad,
Pero de pronto descubrí que incluso él no podía protegerme de la criatura que me perseguía. En una noche fatídica, Sebastián me propuso explorar una casa en construcción para escapar de la monotonía de la patrulla. A pesar de mis instintos de autoconservación, me dejé llevar por su espíritu audaz, desesperado por alejarme del terror que me acechaba. Sin embargo, lo que encontramos en la oscuridad de esa casa fue mucho peor de lo que podría haber imaginado. La presencia del demonio se hizo más fuerte que nunca, su aura de malicia envolviéndonos mientras explorábamos los rincones oscuros de la casa. Cada sombra cobraba vida ante nuestros ojos, cada crujido de la madera nos llenaba de terror. A pesar de mis esfuerzos por proteger a Sebastián, el demonio atacó, dejando marcas profundas en su pierna y una sensación de culpa en mi corazón. A medida que luchábamos por escapar de la casa, el demonio nos persiguió, su presencia opresiva pesando sobre nosotros. Finalmente logramos escapar, pero las heridas físicas y emocionales que sufrimos no se curarían fácilmente. La criatura seguía acechándonos, amenazándonos con destruirnos por completo. Después de desertar del ejército, busqué refugio en un pequeño pueblo remoto, tratando de dejar atrás el terror que me perseguía. Pero incluso allí, el demonio seguía acechándome en mis pesadillas y pensamientos más profundos. Afortunadamente, Sebastián decidió unirse a mí en mi retiro, brindándome un apoyo invaluable en mi lucha contra la oscuridad. Aunque la batalla contra el demonio está lejos de terminar, encuentro consuelo en saber que no estoy solo en mi lucha. Juntos, Sebastián y yo nos enfrentamos al terror que nos acecha, resistiendo a la oscuridad con valentía y determinación. Relato número 3. La casa del bosque. En lo profundo del bosque, donde los árboles se alzaban imponentes y antiguos, se erguía una casa abandonada, un testigo silencioso de tiempos olvidados y de oscuros secretos. Sus paredes, cubiertas de musgo y envueltos en sombras, emanaban una presencia ominosa que parecía desafiar a cualquiera que osara acercarse. Desde mi más tierna infancia, escuché innumerables historias sobre esa casa, leyendas que se transmitían de generación en generación, tejiendo una red de misterio y temor en torno a su desolada estructura. Mi abuelo, quien había sido testigo de las cercanías de aquel lugar, era el narrador principal de estas historias, y con cada relato lograba capturar nuestra imaginación y sembrar el temor en nuestros corazones. Una de las historias más escalofriantes que nos contaba mi abuelo era aquella que involucraba su propia experiencia. Era una noche oscura y tormentosa cuando, impulsado por la curiosidad y desafiando las advertencias de sus padres, decidió explorar la casa por su cuenta. Con apenas una linterna y un cuchillo como compañía, se adentró en la oscuridad de la casa, sintiendo cómo el aire se volvía más denso a su alrededor. Cada paso que daba resonaba en los pasillos polvorientos y las sombras parecían cobrar vida, danzando en las paredes como espectros hambrientos de luz. A medida que avanzaba, el miedo se apoderaba cada vez más de su corazón, pero mi abuelo estaba decidido a descubrir la verdad detrás de las leyendas que envolvían aquel lugar. Fue entonces cuando encontró una habitación oculta, escondida al final de un pasillo oscuro y serpenteante. En el centro de la habitación, grabada en el suelo, descubrió una extraña inscripción. Esta era una estrella de 12 picos rodeada por los restos de una antigua fogata. Las paredes estaban decoradas con dibujos de un antiguo ritual, cuyo propósito y significado se le escapaban por completo. De repente, una fría brisa recorrió la habitación, anunciando la presencia de algo siniestro. Ante sus propios ojos, dos figuras espectrales se materializaron, sus rostros retorcidos por el tormento eterno, atrapados en una pesadilla. Mi abuelo luchó por mantener la cordura mientras las sombras se cerraban a su alrededor.
Con el corazón palpitando con fuerza y el miedo corroyendo su alma, se aferró a su linterna y a su cuchillo, buscando desesperadamente una salida de aquel laberinto de terror. Pero la casa parecía tener voluntad propia, una oscuridad que lo absorbía y lo arrastraba hacia lo desconocido. Finalmente, encontró refugio en una habitación solitaria, donde se enfrentó a una fuerza maligna que amenazaba con devorarlo por completo. Con cada fibra de su ser rezó por su salvación, invocando a la luz para que lo guiara fuera de aquella pesadilla viviente. Y entonces, en medio de la oscuridad más profunda, una luz tenue comenzó a brillar en la ventana, una señal de esperanza en medio de la desesperación. Con un último esfuerzo, mi abuelo se lanzó hacia la ventana, escapando de las garras de la casa y emergiendo ileso, pero marcado para siempre por la experiencia traumática que había vivido. Relato número 4. Recuerdos de la infancia. Mi nombre es Andrés y hoy te invito a adentrarte en los recovecos más oscuros de mi pasado, donde los secretos y el terror se entrelazan en un trama tan inquietante como insondable. Mi vida, marcada por el olvido y por la confusión, dio un giro siniestro cuando un viejo diario escondido entre los recuerdos polvorientos de la casa de mi padre reveló una verdad que prefería haber dejado enterrada en lo más profundo de mi mente. Cada palabra escrita en estas páginas amarillentas es un eco distante de una infancia marcada por el miedo y por la incertidumbre. Las memorias borrosas se convirtieron en imágenes vívidas mientras hojeaba esas páginas llenas de secretos guardados durante tanto tiempo. La conexión con mi madre, los días rutinarios, todo ello pintaba en un cuadro de vida que apenas podía recordar, pero que ahora se abría ante mí como un libro de misterios sin resolver. Esto fue cuando llegué a la entrada que marcaba el día fatídico de la muerte de mi madre, cuando la realidad golpeó con fuerza. Las lágrimas escritas en el papel parecían palpitar con el dolor y la pérdida que había experimentado en aquel momento, aunque mi mente adulta apenas podía vislumbrar la intensidad de este sufrimiento. Era como si estuviese observando mi propia vida desde afuera, como si las páginas del diario fueran el espejo de una realidad que se me escapaba entre los dedos. Pero fue cuando llegué a la misteriosa narración sobre un gato hablante que la historia dio un giro hacia lo inesperado. La imaginación de un niño de 9 años podría haber concebido fácilmente tal fantasía, pero la sensación de familiaridad que acompañaba a esas palabras me llenó de una inquietud que no podía sacudir. ¿Era posible que aquel gato fuera más que una simple invención de mi mente infantil? ¿Podría ser que las sombras de mi infancia albergaran secretos mucho más oscuros de lo que podría imaginar? Con manos temblorosas continué leyendo, adentrándome en un mundo donde la realidad y la fantasía se entrelazaban de una manera que desafiaba toda lógica y razón. La historia de la vieja señora Eva, el gato misterioso y los eventos inexplicables que lo rodeaban. Todo esto se convirtió en una obsesión que consumía mis pensamientos. Cada palabra escrita era un escalofrío que recorría mi columna vertebral, una advertencia silenciosa de que el pasado tenía sus propios secretos oscuros que resistían a ser olvidados. Pero descubrí la verdad detrás del incidente de un perro resucitado que la historia tomó un giro más siniestro. La imagen del perro mutilado, los aterradores sonidos de su resurrección y la persecución que siguió resonaban en mi pensamiento como una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Cómo podía reconciliar tales eventos con la realidad que creía conocer? ¿Acaso mi mente había sido testigo de horrores que se escondían detrás de las sombras en la memoria? Cada palabra escrita en el diario era como un fragmento de un rompecabezas macabro que se ensamblaba lentamente ante mis ojos, revelando una verdad que prefería no haber dejado sepultada en el pasado. La hostilidad del pueblo, la marginación de Tizoc y yo. Todo cobraba un nuevo significado a la luz de los eventos.
Éramos parías en nuestro propio hogar, marcados por un destino que parecía estar fuera de nuestro control. Pero fue cuando investigué un poco más sobre el pueblo en internet y descubrí la verdadera naturaleza de los horrores que habían acechado en las sombras durante tanto tiempo. El pueblo, ahora conocido como un pueblo fantasma, albergaba secretos mucho más oscuros de lo que jamás hubiese imaginado. La historia de una secta, los sacrificios y los cuerpos de niños enterrados en una fosa común. Todo ello pintaba un cuadro de terror que desafiaba toda comprensión. Y entre los nombres de aquellos que habían perecido en aquella tragedia, encontré el de mi amigo Tizoc, una víctima más de los horrores que habían acechado en las sombras de aquel remoto pueblo. Su destino, como el mío, había sido sellado por fuerzas más allá de nuestra comprensión, dejándonos atrapados en una pesadilla de la que nunca podríamos despertar. Aunque el día de hoy los recuerdos siguen nublados por el velo del tiempo, pero la verdad que descubrí en aquel diario olvidado sigue acechando en las sombras de mi mente, recordándome que a veces la realidad puede ser mucho más aterradora que cualquier fantasía que nuestra imaginación pueda concebir. Y bueno, llegamos al final de esta entrega de relatos de terror. Si quieren que sus historias sean contadas por mí, en el correo que está abajo pueden enviarlas. Muchísimas gracias por ver el video y espero que les haya gustado. Cada like y cada vista de ustedes me anima a seguir creando este tipo de contenido. Recuerda que si te gustó puedes suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video.